Bueno, vamos por la tercera temporada. Entre los problemas que tenemos para resolver recuerdan, habíamos hablado de isquemia silente y habíamos hablado de la clasificación de isquemia silente, de la mortalidad de la isquemia silente. Eh, y ya que sabemos y tenemos conciencia de que la isquemia silente existe, la pregunta concreta es cómo guiar la revascularización. Si guiarla por la presencia de síntomas o guiarla por la presencia de isquemia. Entonces, ¿cómo guiar la revascularización al descubrir isquemia silente? Recordemos que como definición es la documentación de signos metabólicos, hemodinámicos, funcionales o electrocardiográficos que de desequilibrio demanda aporte de oxígeno al miocardio sin que haya síntomas reconocibles. Que dentro de las posibilidades de la isquemia silente teníamos el tipo 1, pacientes totalmente asintomáticos, es decir, descubrimiento causal de esta isquemia silente. Tipo 2, pacientes asintomáticos después de un infarto de miocardio, pero que siguen presentando isquemia activa, silente. 3, pacientes con ANGOR, por ejemplo, ANGOR crónico estable, y algunos episodios de isquemia silente asintomática. Entonces, como vemos, fundamentalmente, y como ya vimos, ¿sí? Si yo dirijo la revascularización con el único y puro objeto de relevar los síntomas, no me va a ir bien si es que no tengo en cuenta el monto isquémico en estos pacientes, porque al cabo del año en particular, haberle hecho algo o no haberle hecho nada a ese paciente es exactamente igual. Y entonces, la primera pregunta para guiar la revascularización es si el paciente tiene o no tiene alto riesgo clínico. Y en ese sentido, cualquier estenosis en presencia de angina limitante o equivalente anginoso que no responda a terapia médica es de alto riesgo clínico. Cuando hablamos de equivalente anginoso, estamos hablando de disnea, ¿sí? Cualquier situación que implique haber sobrevivido a una muerte cardíaca súbita con presunta taquicardia ventricular mediada por isquemia causada por una estenosis coronaria significativa, es de alto riesgo clínico, aunque yo tenga ANGOR, aunque yo no tenga ANGOR. Entonces, si el paciente presenta episodios de isquemia silente, episodios de equivalente anginosos o angina de pecho y es de alto riesgo clínico, definitivamente en este paciente yo voy a buscar directamente el alto riesgo anatómico. Si no podemos descartar el alto riesgo clínico, yo voy a preguntarme cuál es el riesgo isquémico de este paciente. Y en ese sentido, después del riesgo clínico, escalamos a la búsqueda del riesgo isquémico. Y ahí tenemos la enfermedad arterial coronaria con estenosis significativa de 2 o 3 vasos y, por ejemplo, disfunción ventricular izquierda. Este es un riesgo isquémico importante. Esta difusión ventricular izquierda se puede dar en una cámara gamma o se puede dar con un ecoestrés. Isquemia severa o extensa es otro elemento de alto riesgo isquémico. Isquemia extensa de la pared anterior del ventrículo izquierdo en pruebas no invasivas y previas a la cirugía coronaria. Si entonces yo tengo un paciente con un riesgo clínico indeterminado, al cual yo escalo el estudio de este paciente pidiéndole un riesgo isquémico y tengo algunos de estos elementos de riesgo isquémico alto, voy a buscar un riesgo anatómico en este paciente. Y el paciente de alto riesgo anatómico es el paciente que yo voy a revascularizar. En este sentido, el riesgo anatómico elevado es la enfermedad significativa del tronco de la coronilla izquierda,
es cualquier estenosis significativa de descendente anterior, es la enfermedad arterial coronaria con estenosis significativa de dos o tres vasos y disfunción ventricular izquierda. Mientras que si yo tengo que pacientes con una o más estenosis coronarias que no son funcionales por FFR, que no son anatómicamente significativas, que involucran solo a una arteria circunfleja o solo a una coronaria derecha o abarcan solo una pequeña área de miocardio no viable, definitivamente a estos pacientes no voy a indicarles ningún tipo de revascularización. Entonces, cuando yo claramente tengo un paciente de bajo riesgo clínico o de riesgo clínico incierto, y a ese paciente yo le solicito una prueba funcional buscando el riesgo isquémico, y esta prueba funcional me da de bajo riesgo isquémico, definitivamente en este paciente yo decido tratamiento médico. ¿Cuál es la estrategia para encarar el tratamiento médico en este paciente? ¿Cuál es el norte para encarar el tratamiento médico en este paciente? Y entonces la farmacología, la estrategia farmacológica, ¿la planteo siguiendo los síntomas o la planteo siguiendo la isquemia? Y en este sentido, entonces, la muerte o infarto de miocardio en pacientes asintomáticos en el Pilot Study nos dijo a todas luces que hay una porción de pacientes, no menor, de pacientes con angina clínica presente que tienen múltiples episodios de isquemia silente. Y hay un 16% del total de los pacientes isquémicos que tienen solo isquemia silente, que nunca han tenido Ardmore, y que la revascularización fue significativamente mejor en aquellos pacientes en los cuales yo he seguido la isquemia, ¿sí?, más que la angina de pecho como faro, como guía de mi revascularización. Entonces, si yo hablo de meses de seguimiento y hablo de porcentajes de efectos adversos mayores, y cuando hablo de efectos adversos mayores estoy hablando de internación por un síndrome coronario agudo, infarto o muerte súbita, vemos que la incidencia fue mucho mayor en pacientes con en los cuales se utilizó la angina como guía que en pacientes en los cuales se utilizó la isquemia como guía. Con lo cual minimizo el riesgo de los pacientes con enfermedad coronaria crónica e isquemia silente si yo los sigo con una prueba funcional que me documente isquemia dentro de los primeros 24 meses. Mejor tratar con isquemia como guía que con angina como guía. Y si el riesgo isquémico es definitivamente alto, ¿sí?, obviamente, revascularizar definitivamente va a ser la mejor opción, ¿sí? Mucho más que seguir al paciente con isquemia, mucho más que seguir al paciente con sintomatología, con clínica. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, doc. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doc. Bien. Sí, señor. ¿Cómo seguir a un paciente que se va de alta de un infarto? ¿Sí? ¿Cuál es el norte para seguir a este paciente? ¿Cuándo citarlo? Y fundamentalmente el paciente posinfarto debe ser citado a la semana del alta, ¿sí? Evaluación clínica, revisión de la medicación, ver si el paciente es adherente al tratamiento, adherente a todas las condiciones generales que se le han indicado, y básicamente observar estilo de vida, factores de riesgo, y control, obviamente, de laboratorio, más un plan de cuidados,
¿sí? A las 8 semanas del infarto yo vuelvo a citar al paciente. Valoro un electrocardiograma, ¿sí? Reviso los informes de alta, estratifico el riesgo y la estratificación de riesgo a esta altura tengo ya varias información. Tengo información eventualmente del riesgo clínico. No tengo todavía evaluación de riesgo isquémico, pero si al paciente le he hecho un eco y le he hecho una cinecoreografía, puedo también tener el riesgo anatómico. Entonces, un paciente puede ser de bajo riesgo, ¿sí? Síntomas absolutamente estables y escasos, o sin síntomas, con una fracción de eyección de más de 40% y revascularización completa. Ese paciente va a ser citado recién 12 meses después de el infarto. Es decir, primer mes, tercer mes o cuarto o segundo mes y finalmente al año. Ahora, si el paciente es de riesgo intermedio o alto y tiene síntomas persistentes y tiene una fracción de eyección, pero crónicos y estables, y tiene una fracción de eyección que es menor a 40%, tiene insuficiencia mitral moderada, revascularización incompleta o implante de dispositivo, aquí dice revisión a 6 meses, revisión a 6 meses desde lo coronario, pero este paciente va a tener que ser citado al menos una vez cada 2 meses, ¿sí? Dentro del primer año. ¿La clase funcional correlaciona con riesgo anatómico? ¿Ustedes qué creen? ¿La clase funcional de un paciente puede a nosotros ayudarnos a predecir cuántas enfermedad coronaria tiene, cuántas arterias coronarias enfermas tiene? ¿Qué opinan? No, Doc, no creo. Bien, vamos a ver qué dice la evidencia. Correlación angiográfica, clasificación de la angina de esfuerzo de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular Canadiense. Clase 1, angina con ejercicio extenuante o prolongado. Clase 2, inicio precoz con limitación en actividad habitual. Camina rápido, aproximadamente 200 metros, sube escaleras, puede ser peor tras la comida, frío, estrés emocional. Clase 3, marcada limitación de la actividad habitual. Clase 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar torácico, angina en reposo. No existe una evidencia significativa entre las cuatro clases de angina y la incidencia de compromiso de 1, 2 o 3 vasos. Eso sí, lo que sí queda claro desde el punto de vista estadístico, que un paciente en clase funcional 1 tiene una tasa de compromiso de tronco de la coronaria izquierda bajísimo. Lo único que podemos predecir con la clase funcional de Angor es que si está en clase funcional 1, el paciente no tiene, muy probablemente no tenga una lesión de tronco de la coronaria izquierda. Entonces, con toda la medicación que le dimos al paciente, apuntamos al alivio de la angina y apuntamos a la prevención de eventos. En primera línea de pacientes corta, mononitrato isosorbide, dinitrato isosorbide por vía sublingual. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. doc. Bien. Sí, Doc. Pues me parece una rara sentencia en la pantalla. Y a este paciente le podemos dar bloqueadores beta o bloqueantes cálcicos de reducciones de la frecuencia cardíaca, eventualmente diltiazem, siempre y cuando la fracción de eyección sea adecuada. Eh, Considerar bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, es decir, nifinas, nifedipina, etcétera, etcétera, si tenemos hipertensión arterial o hay intolerancia a los demás fármacos. Considerar el uso de beta bloqueantes más bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos en casos en los cuales la angina se curse con hipertensión arterial y supere la clase 2. Si el paciente después de todo esto sigue
sintomático, apelaremos a otros recursos farmacéuticos. Por ejemplo, bloqueantes de los canales IF. Y podemos darle ibabradina, que a nivel del nodo sinusal va a reducir la frecuencia del nodo sinusal bajando la frecuencia cardíaca. Si recordamos que consumo de oxígeno es frecuencia cardíaca por tensión arterial sistólica, bajando la frecuencia cardíaca, bajamos el consumo de oxígeno y apuntamos a reducir la angina. Podemos usar nitratos de acción prolongada como moricicine, realmente poco utilizado. Podemos usar ranolacina, un ahorrador metabólico, o trimetazidina. Probablemente de todos estos fármacos, los fármacos de segunda línea más utilizados son la ibabradina en pacientes que tienen más de 70 de frecuencia cardíaca, o la trimetazidina, que es un optimizador metabólico de la beta-oxidación cardíaca que optimiza el uso de los insumos energéticos en pacientes con isquemia. Toda esta es la línea y la conducta de estrategias para aliviar la angina de un paciente con angina crónica estable. En cuanto a la prevención de eventos, claramente la intervención del estilo de vida y el control de los factores de riesgo es esencial. Hay que instruir al paciente del consumo de ácido acetilsalicílico, del consumo de estatinas, considerar IECA o ARA2 si está hipertenso. Si evidentemente, luego de las estrategias para aliviar la angina y las estrategias para prevenir eventos, el paciente sigue sintomático, hay que considerar, dado que se trata de un paciente de alto riesgo clínico, eventualmente la evaluación de un riesgo isquémico o directamente una cinegonografía para la evaluación de riesgo anatómico. ¿Cuáles son las targets, los objetivos para limitar los factores de riesgo? Hay que medicarlo con estatinas para obtener una LDL que sea inferior a 70 miligramos por decilitro con dosis de estatinas inicialmente altas. Podemos empezar con 40 miligramos de simvastatina o 20 miligramos de rosuvastatina o aún más, 40 miligramos de rosuvastatina. Los 40 miligramos de rosuvastatina frecuentemente generan malestar, generan intolerancia por dolor muscular, generan elevación de las transaminasas. Sin olvidar que cuando nosotros tenemos que bajar la dosis de estatinas, podemos agregar ezetimibe. El ezetimibe nos permite, la única indicación del ezetimibe hoy es prácticamente la posibilidad de reducir la dosis de estatina cuando estas estatinas son tóxicas. Se está transformando en una primera línea terapéutica cada vez más el eicosapento de etilo, que reduce fuertemente los estatus inflamatorios, reduce los triglicéridos y tiene obviamente una función importante en la reducción del colesterol total. Estos pacientes tienen que tener una presión sistólica inferior a 140 milímetros de mercurio, tienen que estar con aspirina o doble antiagregación plaquetaria, obviamente no tienen que fumar. Se busca que estos pacientes tengan una frecuencia cardíaca de menos de 70. ¿Sí? En el Paradigm, básicamente se observó a todas luces que los pacientes con más de 70 de frecuencia cardíaca tenían un seguimiento a 5 años de una mayor incidencia de eventos mayores, de MACE, es decir, de infarto de miocardio, angina de pecho o muerte súbita. Con lo cual, uno de los objetivos terapéuticos centrales tanto en el paciente con cardiopatía isquémica como en el paciente con enfermedad coronaria, es tenerlos con una frecuencia cardíaca menor a 70 y, por supuesto, en ritmo sinusal. Si la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal no se logra con beta bloqueantes, por intolerancia o por lo que fuera, porque se trata de un paciente respiratorio, etcétera, etcétera. En estos pacientes, estando en ritmo sinusal, yo le puedo agregar ibabradina, que es sin duda
contribuye a lograr que estos pacientes queden en ritmo sinusal. Bien, entonces estos son los objetivos terapéuticos por ambulatorio que yo tengo que tener en un paciente con una angina crónica estable o posinfarto para reducir los riesgos de eventos mayores. ¿Preguntas hasta acá? No, doc. No. Bien. ¿Cuándo comenzar la rehabilitación? Y fundamentalmente la rehabilitación cardíaca puede empezar después de la primera ergometría. Si yo tengo la necesidad de rehabilitar a este paciente y la conveniencia de rehabilitar a este paciente, yo le hago una ergometría al mes y medio del infarto. Al mes y medio del infarto valoro criterios de entrada al programa, motivación para entrenar, le doy el alta laboral con esa ergometría e inicio el programa de entrenamiento. La segunda ergometría se lo hago cuando el paciente ya empezó a trabajar y va a empezar el programa de entrenamiento físico. A los 45 días se trata de un bajo a moderado riesgo y se encuentra estable, empiezo con todo esto. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, doc. ¿Qué pasa si nos llega el paciente por primera vez al consultorio y el paciente dice que hace 4 o 5 días tuvo un dolor de pecho? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer, ¿sí?, con ese paciente que llega al consultorio con un episodio anginoso? Y básicamente la primera consulta, me duele el pecho, doctor, doctora, ¿sí? Y en este sentido, entonces, lo primero que vamos a hacer es una evaluación clínica, historia, exploración del electrocardiograma y algunas pruebas de laboratorio. Y en este sentido, si el paciente tiene alto riesgo clínico, y me refiero a alto riesgo clínico con la presencia de un dolor de pecho que haya durado más de 10 minutos en reposo, con la coexistencia de ese dolor de pecho con disnea franca, que al examen físico el paciente tenga algún signo de bajo gasto o de insuficiencia cardíaca congestiva, que haya hecho en el interín un episodio de síncope, una pérdida de conciencia y lo refiera, que nosotros encontremos al paciente hipotenso, que lo encontremos excesivamente taquicárdico, claramente que ese primer dolor de pecho se transforma en una angina inestable. Y ese síndrome inestable obviamente va a tener que ser referido inmediatamente a la internación para su seguimiento. En el otro extremo de los problemas, ¿sí?, básicamente tengo una paciente que no tiene un síndrome inestable y entonces voy a hacer una evaluación de la isquemia con un electrocardiograma de esfuerzo o un estrés por imágenes, es decir, un ecoestrés o una cámara gamma, ¿sí? Y entonces voy a evaluar si esta angina de reciente comienzo, evidentemente que todavía no parece ser un episodio de alto riesgo clínico, pero tengo, dado que empezó hace muy poquito, no tengo la certeza que sea de moderado riesgo clínico, yo a ese paciente le pido una prueba funcional. Y entonces reevalúo la posibilidad de isquemia como causa de los síntomas. Si la prueba funcional viene normal, entonces a este paciente lo puedo tranquilizar y eventualmente hasta poder solicitarle una angiotomografía coronaria para documentarle a este señor que no tiene enfermedad coronaria. En este sentido, el valor predictivo negativo de la angiotomografía coronaria es el más poderoso. Por otro lado, tengo que descartar que esos dolores de pecho no tengan otra etiología, una etiología pulmonar, una etiología torácica. Evidentemente voy a pedirle una placa de tórax.
Y si sospecho insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio previo, electrocardiograma o examen médico con hipertensión, diabetes mellitus, a ese paciente le pido un ecocardiograma para evaluar anomalías de la función estructural. Cuando yo tengo este ecocardiograma, fundamentalmente voy a hacer una evaluación del pronóstico basado en la valoración clínica de las pruebas no invasivas. Y en este sentido, entonces, voy a definir si el paciente queda en un set de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Si el paciente queda en el set de bajo riesgo, este paciente tiene una mortalidad esperada inferior al 1% anual. ¿Sí? Y este paciente va con terapia médica, con todos los parámetros de terapia médica que ya habíamos comentado, con evaluación de la respuesta de la terapia médica, si el paciente evoluciona satisfactoriamente, el problema termina ahí. Ahora, si evalúa insatisfactoriamente, este paciente evidentemente se va a transformar en un paciente de alto riesgo clínico. Y ese paciente va a ir a una cinecoreografía para buscar el riesgo anatómico. Muy parecido a los pacientes con riesgo intermedio, con una mortalidad cardiovascular anual del 1 al 2%. Estos pacientes tienen un riesgo clínico intermedio y tienen un riesgo intermedio desde el punto de vista prueba funcional. Es decir, un segmento con isquemia, menos del 7% de monto de isquemia en la perfusión miocárdica. A estos pacientes se los trata médicamente y eventualmente se le hace una cinecoreografía dependiendo de la intensidad de los síntomas y el juicio clínico. Se evalúa la respuesta médica y en caso insatisfactorio, obviamente se procede a la revascularización. Si el paciente es de alto riesgo médico, este paciente tiene mucho más del 2% de mortalidad al año, terapia médica y coronariografía van de la mano, todo junto, para mejorar estratificación de riesgo y valorar la indicación de revascularización. Este paciente nos tenemos que preguntar si ofrece beneficio la revascularización ante la anatomía coronaria de alto riesgo y si ofrece efectivamente beneficios, hay que revascularizarlo. Entonces, el paciente presenta un dolor torácico, clase funcional 3, 4, insuficiencia cardíaca o sobreviviente de muerte súbita. Cualquiera de estos casos, el paciente va a ir a una cinecoronariografía. Si el paciente no tiene clase funcional 3-4, es decir, está 1-2, no tiene insuficiencia cardíaca, no ha sobrevivido a una muerte súbita, a este paciente prueba funcional. El examen es dudoso y en este tipo de cuadros donde el riesgo clínico es intermedio, el riesgo isquémico es dudoso por razones técnicas, una angiotomografía coronaria puede sacarnos de las dudas, solamente de gran valor si es normal. Si la prueba no es de alto riesgo, se optimiza el tratamiento clínico y si la prueba es de alto riesgo, va a cateterismo directo. Si la prueba no es de alto riesgo y optimizo el tratamiento clínico, mejoran los síntomas, mantengo el tratamiento. Si los síntomas resultan refractarios, ¿sí? También voy al cateterismo. ¿Este diagrama de flujo se entendió? Sí, doc. Sí, doc. Sí. Bárbaro. ¿Cómo medir la estratificación de riesgo anatómico? Y fundamentalmente para medir el riesgo anatómico vamos a hablar del syntax. Obviamente muchos discuten el syntax, otros lo utilizan regularmente. Hoy por hoy es práctica su utilización porque lo podemos tener en el teléfono celular. Pero hagamos un poco de historia antes de todo esto, ¿sí? Recuerden que la evolución tecnológica en la evaluación de la enfermedad coronaria comienza en 1977, donde se habló de monto de riesgo isquémico y recién en el 2006 aparece el syntax. Luego apareció el syntax residual. Luego apareció el syntax funcional, cuando hablamos de FFR y fenómenos dinámicos. Luego el syntax post-revascularización, pero siempre el syntax a partir del 2006
estuvo presente. Syntax is synergy between percutaneous coronary intervention with taxus and cardiac surgery. Syntax, ¿sí? Y básicamente el Syntax es un predictor de riesgo coronario y nos ayuda a estadificar poblaciones y a hacer trabajos prospectivos de investigación y a tomar en algunas situaciones particulares decisiones clínicas sobre nuestros pacientes. Básicamente, el proceso del Syntax implica observar dominancia, segmento coronario, si la oclusión es total, si hay trifurcación, bifurcación, cómo está el ostium coronario, si está tortuosa, si es más de 20 milímetros, si está fuertemente calcificada, si tiene trombos o si tiene enfermedad difusa. ¿Sí? Como ven, a medida que yo me alejo del tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? El Syntax va teniendo cada vez menos puntos. Fíjense, el punto de número 5 son 5, el punto del número 14B es 0,5, es 10 veces menos. Pero no entremos en pánico, aquí tienen el calculador de Syntax en la página web, ¿sí? Aquí la tienen, básicamente simplemente hay que tenerlo en el teléfono celular e ir introduciendo el informe de la angiografía que nos ha llegado. Claramente, nosotros podemos hacer un pronóstico de la evolución de ese paciente con angioplastia. El taxus, recuerden, es un citostático que envuelve, que tienen los stents para evitar su restenosis, y coronary artery bypass grafting surgery, que es la cirugía de revascularización miocárdica. ¿Sí? Claramente aquí empieza una pelea. Y esta Lo del, pelea fundamentalmente es la pelea entre hemodinamistas y cirujanos cardiovasculares. Pelea que nosotros debemos mantenernos absolutamente al margen. ¿Sí? ¿Alguien hizo alguna pregunta? Eso era lo que le iba a decir, que como tal el cintas lo determina es el hemodinamista cuando hace el cateterismo, ¿no? No. Vos ves la película y en función de cómo ves la película, informás en Syntax. O incluso lo Determina. podés hacer a través del informe del cateterismo, ¿sí? Donde te va a decir si, por ejemplo, la coronaria derecha es proximal, si la descendente anterior es proximal, media, apical, si es la primera diagonal, ¿entendés? Vos vas tildando aquí la anatomía informada en la coronariografía. No hay más que hacer eso. ¿De acuerdo? Ok. Muy sencillito. Y bueno, nosotros vamos a estar en el medio de las decisiones de los hemodinamistas y de los cirujanos. Lo que tenemos que evitar siempre es que decidir si se revasculariza o no se revasculariza sea una decisión del cirujano o del hemodinamista. Nosotros vamos a enviar al paciente al hemodinamista para que se angioplastie. Nosotros vamos a decidir el método. Nosotros vamos a enviar al paciente al cirujano para que se opere. Nosotros vamos a decidir el método. Y esto lo hacemos porque esa decisión del método es una decisión clínica. A lo sumo, el hemodinamista podrá decir, no, mirá, este tipo de lesiones son muy complejas, de alta restenosis, yo no tengo experiencia, y entonces va a ser el hemodinamista que ponga la contraindicación de la angioplastia. O lo mismo el cirujano, no tengo conductos, no tengo lechos distales, es el cirujano que pone la contraindicación de la cirugía. Pero la indicación de la cirugía, no la contraindicación, la indicación, y la indicación de la angioplastia la pone el cardiólogo clínico, la pone el cardiólogo crítico, no la pone ni el cirujano ni el hemodinamista. Hay de nosotros, si vamos con un paciente al cirujano o al hemodinamista, le preguntamos al cirujano, ¿se puede? ¿A vos qué te parece? ¿Hay que operarlo? ¿Sí? Ese cirujano va a pensar que nosotros somos unos imbéciles y la verdad que va a tener razón. Entonces, hay un número que se obtiene en el syntax. Y ese número que se obtiene en el syntax, Doc, disculpe, no fundamentalmente... se escucha. ¿Cómo? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me están escuchando?
Sí, se escucha. Sí, Doc, se escucha. Sí, Doc, se Sí, yo lo escucha. escucho. Bien. Entonces, eh, yo puedo tener lesión de un solo vaso, ¿sí? O lesión de múltiples vasos. Si se trata de lesión de un solo vaso, el punto de cortes del syntax es de 32, ¿sí? Hasta 32 puntos. Angioplastia y cirugía de revascularización miocárdica tienen el mismo resultado. Estoy hablando de un solo vaso, ¿sí? Si se trata de un syntax de más de 32, definitivamente la cirugía de revascularización miocárdica es mejor. Esto es cierto, este número de corte 32 es cierto con un solo vaso. Ahora, si yo tengo lesión de múltiples vasos, ¿sí? Con hasta 22 de syntax, ¿sí? De 0 a 22, angioplastia y cirugía son similares. Pero con un syntax mayor a 22, ¿sí? La cirugía de revascularización miocárdica es mejor. Mucho más si se trata de pacientes diabéticos. ¿Esto se entendió? Sí, Doc. Sí, Doc. Bien, Sí. ok. Entonces, stable multivessel, pacientes estables, múltiples vasos, con lesión de coronaria izquierda, con anatomía potable, tanto para angioplastia como para cirugía cardíaca, elegibilidad clínica para angioplastia o cirugía. La primera pregunta que me hago, ¿tengo 3 vasos o, o tengo enferma la coronaria izquierda? Estas son las dos preguntas centrales que yo me hago. Si tengo 3 vasos y tengo un syntax menor a 22, perdón, mayor a 22, ¿sí? Yo tengo una cirugía coronaria como indicación 1A. Y con 3 vasos y syntax mayor a 22, tengo indicación tipo 3, contraindicación, no debo mandar ese paciente a angioplastia. Si yo tengo un syntax entre 0 y 22, atención, no todo es tan fácil y tan lineal. Me tengo que preguntar si el paciente es diabético o si el paciente no es diabético. Si yo tengo 3 vasos con un syntax entre 0 y 22 y el paciente es diabético, a ese paciente le va a ir muy bien con una cirugía de revascularización miocárdica, indicación 1A, y la indicación de angiomplastia en un paciente con 3 vasos, syntax entre 0 y 22, diabético, ya no es 1, pasa a ser 2BA. Pero si el paciente tiene 3 vasos y syntax del 0,22 y no es diabético, es exactamente igual operarlo que angioplastiarlo. Los dos tienen indicación 1A. ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Cómo la diabetes hace diferencia? Sí, Doc. Bien. Si yo tengo 3 vasos, con un syntax mayor de 22, la indicación es cirugía y está contraindicada la angioplastia. Bien. Pongamos otro escenario. Que tengamos enfermedad de la coronaria izquierda, ¿sí? Del tronco de la coronaria izquierda, left main coronary artery disease, es decir, tronco de la coronaria izquierda. En el tronco de coronaria izquierda, con syntax de 0 a 22, puedo hacer tanto angioplastia como cirugía. Y atención, si el syntax está de 23 a 32, la cirugía sigue siendo indicación 1A, pero la angioplastia cae con un syntax entre 23 y 32, la angioplastia cae a indicación tipo 2. Si yo tengo un syntax mayor a 32, al diablo con la angioplastia, el paciente tiene que ser operado. ¿Sí? En este cuadro tienen todas las soluciones posibles para la indicación de lo que necesiten. Y obviamente son ustedes con esta información que deciden mandar a ese paciente, primero deciden revascularizarlo, y segundo, deciden mandar a ese paciente al cirujano o deciden mandarle a este paciente al hemodinamista. No le preguntan al hemodinamista si es para angioplastiar, no le preguntan al cirujano si es para operar. ¿Queda claro? Sí, Doc. Bien.
Sí, Claramente van a ser favorables a la cirugía cardiovascular aquellos que tienen más complejidad anatómica, syntax más alto, aquellos que tienen riesgo riesgo quirúrgico posoperatorio bajo, aquellos que están estables, los más jóvenes son más propensos a la cirugía, aquellos que tienen una función renal reducida, los peores ventrículos, ¿sí? Van a cirugía de revascularización. Los que tienen una buena expectativa de vida, obviamente si un paciente tiene una enfermedad cuya expectativa de vida es menor a 2 años, ya sea por cáncer, ya sea por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por enfermedad renal, estos pacientes no van. Aquellos pacientes van a cirugía cuando tienen preservado el BEP-1, ¿sí? En una espirometría, el flujo expiratorio forzado, en el primer segundo, tiene que ser superior al 70% de lo esperado para la población. Si esto no ocurre, tengo evidentemente un factor o obstructivo o mixto en el caso de que el índice de TIFE-No esté conservado. Obviamente que si el paciente tiene enfermedad valvular concomitante va a cirugía y si el paciente es diabético, como dijimos, va a cirugía. Y voy a preferir angioplastiarlo si tiene un syntax no complejo, si tiene un alto riesgo quirúrgico. Obviamente, si se trata de un paciente con angina inestable, lo tengo que llevar a hemodinamia. Si se trata de pacientes muy viejitos, si tiene función renal preservada, si tiene un buen ventrículo izquierdo, si tiene una expectativa de vida reducida, si tiene un BEP-1, un flujo expiratorio forzado en el primer segundo reducido, si tiene enfermedad de la coronaria izquierda o fragilidad. Esta decisión se hace con Jartim, donde participa el cirujano cardiovascular, participan otros especialistas, el cardiólogo clínico, el cardiólogo intervencionista y en algunos países civilizados también la enfermera. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, Paramos 5 minutos y seguimos. no, Bien, no. avancemos. ¿Sirve el syntax? Y bueno, básicamente hay mucha discusión, pero hay algo que es concreto. El syntax con score acumulado fundamentalmente tiene un incremento a un año de seguimiento, de muerte y MACE realmente importante. Entonces, ¿la respuesta cuál es? El score de syntax es la herramienta recomendada para valorar la complejidad anatómica. En el último joint venture, en la última guías de tratamiento de revascularización miocárdica de la Sociedad Europea de Cardiología, fundamentalmente la consideración del syntax, ¿sí? Es necesaria e indicación de tipo 1A. ¿Sí? La estratificación de riesgo de pacientes con enfermedad coronaria, básicamente la debemos definir en pacientes estables y pacientes con síndromes coronarios agudos. Los pacientes estables van a ir a cirugía cardiovascular en función también de la presencia o la realización de scores de mortalidad. Se va a decidir si van a cirugía o van a angioplastia en función de la decisión del Jartín y van a ir a angioplastia si el score de syntax lo permite en función de lo que ya dijimos. En la angina crónica, en los síndromes coronarios agudos, las decisiones no se toman por syntax. Y entonces separamos las aguas en pacientes con infartos sin elevación del ST o con infartos con elevación del ST. Los pacientes sin elevación del ST tienen que ser medidos por Cor de Grace, TIMI
y ya vamos a hablar de scores más adelante. Los pacientes con supradesnivel del ST, ningún score, ¿sí? Angioplastia primaria y eventualmente fibrinolisis si no se puede hacer. Eventualmente después del score de Grace o la angioplastia primaria, vamos a hacer la angioplastia del vaso culposo, ya vamos a estudiar y vamos a discutir un poco esto, y los scores de riesgo. La angioplastia del vaso no culposo básicamente va a ser decidida en función de cada caso en particular. Por supuesto que hay gente siempre que piensa las cosas al revés, ¿sí? Y se mete un gol en contra. Algunas publicaciones del año, de hace un par de años también nos están diciendo que no hay una significación, no hay datos que puedan linkear el syntax al éxito de una angioplastia o al éxito de una cirugía. Pero en realidad la mayoría de las publicaciones en este sentido corren por otro sentido. Bien, ¿qué implica revascularización incompleta? ¿Sí? En la enfermedad coronaria crónica, cuando un paciente tiene una revascularización quirúrgica completa, ese paciente a los 400 días tiene el 90% de libertad de eventos, ¿sí? Solo el 10% tuvo un evento. Si se trata de una cirugía de revascularización que ha resultado incompleta, las dos son cirugías, tengo un 87,8 de libertad de eventos. Pero fíjense cuál es la evolución respecto de la angioplastia. Y fundamentalmente, si yo tengo un paciente con angioplastia hecha, no fue operado, fue angioplastiado, del 87 del 90% de libertad de eventos paso al 76% de libertad de eventos. Es decir, la revascularización completa quirúrgica, 90% de libertad de eventos a 400 días. La revascularización completa por angioplastia, 76% de libertad de eventos a los 400 días. ¿Qué significa esto? Que básicamente la angioplastia es como pagar en cuotas. Uno termina finalmente pagando más caro. Ni hablar si se trata de pacientes con angioplastia y revascularización incompleta, en la cual la libertad de eventos a los 400 días es del 70%, ¿sí? Contra todo lo demás. Es decir, lo peor que me puede pasar es que la angioplastia no esté bien hecha, ¿sí? En el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Pronóstico del syntax en el infarto agudo de miocardio. Y definitivamente, aún así, si nosotros evaluamos mortalidad a 30 días, ACV a 30 días, los pacientes con score de syntax alto o intermedio tienen definitivamente mucho más riesgo que los pacientes con syntax bajo. En pacientes que presentan enfermedad de múltiples vasos, luego de un infarto agudo de miocardio, el syntax fue fuertemente asociado a la mortalidad de 30 días y también a la mortalidad al año de seguimiento. Bien, en el síndrome coronario agudo, revascularizar solo el vaso, culpable o todo. Estamos hablando de qué decisión tomar en un paciente sin shock, en un paciente hemodinámicamente estable, en un paciente sin insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero que obviamente tiene un síndrome coronario agudo. Y entonces vamos a ver qué pasa si comparamos y si podemos investigar la asociación entre enfermedad de múltiples vasos funcionalmente significativa y reducción del tamaño final del infarto con una gran corte contemporánea de pacientes. Se realizó una resonancia magnética cardíaca a 610 pacientes que recibieron angioplastia primaria el día del 1 del infarto y luego de 3 meses completaron su revascularización. Los pacientes fueron estratificados en 3 grupos de acuerdo con las mediciones del FFR que ustedes ya conocen. En las lesiones no culpables,
lesión angiográfica de un solo vaso, enfermedad de múltiples vasos pero con FFR no significativa y enfermedad de múltiples vasos con FFR significativa. No importa tanto la división porque no se observaron diferencias en el tamaño de infarto o en el índice de miocardio salvado entre los grupos. ¿Qué significa? La revascularización completa en la angina aguda, en el síndrome coronario agudo, no muestra diferencias en tamaño de infarto y el índice de miocardio salvado si vamos a revascularizar incluso las arterias no culpables. La lesión funcional de múltiples vasos no se asoció a un mayor salvataje miocárdico o a un menor tamaño del infarto. ¿Queda claro? ¿Hola? Sí, Doc. Sí, Doc. Bien. Conclusión. Las lesiones funcionales significativas de múltiples vasos en pacientes que reciben angioplastia primaria no se asocia a una reducción del tamaño del infarto o a un aumento del índice del miocardio salvado. Este es un dato importante para futuros trabajos. ¿Sí? Bien. Claro que por supuesto siempre hay alguien que piensa diferente y por ahí se mete un gol en contra. Y entonces aquí tenemos este trabajo de mis paisanos italianos, ¿sí? En el cual dicen exactamente lo contrario, que si yo hago una revascularización completa, yo voy a tener menos muerte cardiovascular, menos muerte de todas causas, menos infarto de miocardio y menos revascularización. Repito, esto es fundamentalmente un seguimiento a largo plazo. Bien, ¿cómo cuantificar el grado de revascularización incompleta? Dijimos que mal les va a los pacientes con angioplastia que no ha sido exitosa, mal les va a los pacientes con cirugía de revascularización miocárdica que no ha logrado una revascularización completa. Es decir, la revascularización incompleta es un factor de mal pronóstico. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un syntax, ¿sí? Después de la angioplastia o eventualmente un syntax después de la cirugía. Obviamente que el syntax después de la angioplastia lo puedo hacer yo con el informe de la angioplastia. Y si no confío en el hemodinamista, me voy a ver la película y hago yo mi propio informe de las lesiones coronarias. Y entonces aquí surge el concepto de syntax residual, ¿sí? Que es la diferencia entre el syntax pre-revascularización y el syntax post-revascularización. Si esa diferencia es cero, básicamente la revascularización ha sido completa. ¿Sí? Si esa diferencia es más de cero, es decir, si el paciente queda con las arterias normales, tiene un syntax de cero. Y entonces básicamente tengo una revascularización completa. Si el paciente queda con un syntax mayor de cero, hay siempre algún grado anatómico al menos de revascularización incompleta que se va a ver cada vez creciente. ¿Sí? Claramente el syntax residual, ¿sí? De cero es el syntax que a 390 días tiene la menor incidencia de complicaciones, de eventos mayores. Recordemos que evento mayor es infarto o internación por cardiopatía isquémica. Mientras que si yo tengo un syntax mayor a 8, por ejemplo, tengo una incidencia de eventos mayores de 22.4. En cuanto a la mortalidad, es exactamente lo mismo. Fíjense, un syntax mayor a 8 implica una mortalidad de 4.8 y un syntax residual de 0 implica una mortalidad de 1.4. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿Se Doc. entendió? Bien. ¿Hasta qué grado yo puedo ser tolerante con la revascularización incompleta? Y aquí hay múltiples factores. Nosotros ya vimos
anteriormente, en reuniones anteriores, que la presencia de un ventrículo severo con una fracción de eyección de menos del 35% no me permite tolerar ningún grado de isquemia. Digamos, la revascularización en estos pacientes debe ser completa y por cualquier medio, porque los pacientes isquémicos tienen un 24% de mortalidad anual si tienen fracción de eyección menor al 35%. ¿Hasta qué grado de revascularización incompleta yo puedo eventualmente tolerar? Y entonces vamos a ver la evolución a 5 años del score de Syntax en función de revascularización incompleta. Y el número mágico es 8. ¿Sí? La diferencia entre el Syntax pre-revascularización y el Syntax post-revascularización debe ser menor a 8. ¿Sí? Si el Syntax es mayor a 8, debe ser mayor a 8 la diferencia. Si el Syntax residual es menor a 8, quiere decir que el resultado de la revascularización se parece mucho a lo que teníamos antes de revascularizar. Quiere decir que el grado de revascularización incompleta es muy importante. Ojo, todo esto depende del estado pre-revascularización. En pacientes, vemos aquí con Syntax residual de 0 o Syntax residual de 4, la mortalidad a 5 años, tanto en eventos reales, etcétera, etcétera, es aproximadamente del 7%. Pasa al 13% si yo tengo un Syntax entre 4 y 8, y pasa al 23% si yo tengo un Syntax residual de 24%, si yo tengo un Syntax residual mayor a 8. Claramente, el Syntax residual va a generar, si es mayor a 8, mayor mortalidad en función de cuál es el Syntax de origen. Si yo tengo un Syntax de origen bajito, ¿sí? Empezábamos con un Syntax bajito y tengo solamente 8, o sea, tengo menos de 8, tengo 23%. Si yo tengo un Syntax que es moderado entre 22 y 32, y la diferencia es menos de 8, voy a tener 34% de mortalidad. Y si yo tengo un Syntax de más de 32 y la diferencia es menos de 8, voy a tener 40% de mortalidad. Es decir, ese 8 tiene que ser puesto en contexto en función de todas las causas de mortalidad, teniendo en cuenta con qué Syntax yo arranqué. ¿Esto se entiende? Sí, básicamente es como la diferencia, ¿no? Entre el Syntax previo antes de la revascularización y por revascularización, como un porcentaje, ¿cierto? Más o menos. Más que porcentaje el concepto es muy sencillo. Si luego de la revascularización el Syntax está con una diferencia de menos de 8, ¿sí? De menos de 8 respecto al pre-revascularización, ¿qué significa? Que con la revascularización mucho no resolviste, ¿sí? Si el Syntax post-revascularización bajó más de 8, quiere decir que vos resolviste un montón de cosas. Quiere decir que la isquemia residual es menor. ¿Por qué? Porque el Syntax por revascularización tiene al menos 8 puntos menos que el Syntax pre-revascularización. ¿Se entendió el concepto? Ahora sí, gracias. Bien. Recordemos que todo esto debe ser puesto en contexto, ¿sí? De la revascularización. ¿Sí? Bien. Claramente, un Syntax residual de 0, ¿sí? Relaciona los 5 años de mortalidad. El Syntax residual de 0, 8% de mortalidad. Entre 0 y 4, 8.7. Entre 4 y 8, 11% de mortalidad. Pero si el score de Syntax pre-revascularización y post-revascularización están muy parecidos y tienen obviamente menos de 8 de diferencia, claramente yo voy a tener un 35.3 de mortalidad con una estadística altamente significativa.
El score de Syntax demostró ser un poderoso indicador a 5 años de sobrevida, luego de angioplastia coronaria, con stent con drogas. Bien. Cuanto mayor Syntax pre-revascularización, lo ideal es que tengamos el menor Syntax posible post-revascularización. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, Luego de una muerte súbita, ¿sí? Extrahospitalaria, claramente que la muerte súbita nunca es intrahospitalaria, ¿sí? Luego de una muerte súbita por la calle, básicamente, yo tengo que a mi paciente hacerle inmediatamente una cinecoronariografía o no la tengo que hacer. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les Yo creo impresiona? que sí. ¿Vos pensás que sí? ¿Todos piensan que sí? No, según también cómo esté el estado del paciente. Depende del contexto, pero creería que sí, porque, Depende del contexto. A ver, sé más generosa conmigo y decime qué entendés por contexto. o sea, que una de las causas de muerte súbita es un infarto tipo 3. Bien. Así. Vamos a ver qué dice la Yo creería que sí evidencia porque, bibliográfica. Sí, escucho, escucho. perdón, sí, creería que sí porque, bueno, como bien decía Adriana, una de las causas es infarto o un ACV. Son las dos causas más comunes como tal de muerte súbita. Entonces, Bien. obviamente, si no se sabe la causa, hay que estudiar al paciente. Eso nos dice el sentido común, claramente. Esto nos dice el sentido común. Ahora, y definitivamente yo a un paciente que tuvo muerte súbita, yo no lo voy a dejar ir del hospital sino en la cinecoronariografía, no hay ninguna duda. Ahora, ¿esta cinecoronariografía la hacen de urgencia o la hacen programada? Y pues depende cómo esté el paciente, porque ajá, lo saco de la muerte súbita y no sé qué me quedó de El cómo está. paciente salió de la muerte súbita, no tiene un electrocardiograma con rama izquierda aguda ni supradesnivel del ST y está en coma, claro, porque después del paro cardíaco el tipo está fané y descangallado. ¿Le hacemos inmediatamente una coronariografía, sí o no? ¿Llamamos al hemodinamista para que de urgencia le haga a ese paciente una coronariografía o no? ¿Qué opinan ustedes? Está hemodinámicamente estable ahora, no está en insuficiencia cardíaca, yo creería que sí. Estable, no necesita nada, el tipo late, tiene 70 de media, está en coma farmacológico presumiblemente. ¿A ese tipo ahora le hago una coronografía, sí o no? No, yo creo que puedo Yo, esperar o sea, yo si diría no, que no, se podría hacer un ecocardiograma, o digamos, sea, para ver cómo está. Bien, veamos qué dice la bibliografía. Y aquí tenemos el estudio Tomahawk, ¿sí? The Tomahawk Trial. Este estudio fundamentalmente indicó a pacientes con posparo cardíaco, ¿sí? Fue un estudio multicéntrico, open label, es decir, podía ingresar cualquiera, randomizando. Fundamentalmente, a la mitad de los pacientes post reanimación, los mandaron a una cinecoronografía inmediatamente y a la otra mitad de los pacientes le hicieron una angiografía dentro del mes de la muerte súbita. Y fundamentalmente lo que se vio es que en pacientes resucitados por una muerte súbita, por un paro cardíaco extrahospitalario, sin supradesnivel del ST, sin rama izquierda, ¿sí? La angiografía inmediata no proveyó ningún tipo de beneficios respecto a los 30 días de mortalidad, ¿sí? Comparado con una angiografía reprogramada de manera selectiva. Fíjense que la incidencia porcentual de enfermedad neurológica en estos pacientes fue más alta en los pacientes en los cuales se hizo
una angiografía inmediata que en los pacientes en los cuales se hizo una angiografía diferida. Es decir, si el tipo sale del paro con rama izquierda aguda, el tipo sale del paro con supradismial del ST, ninguna discusión, ese paciente va a hemodinamia de emergencia. Ahora, si nada de esto pasa, yo no le voy a hacer una coronografía de emergencia. Es muy probable que este paciente lo estudie 2, 3, 4 días después, cuando ya sepa que el paciente está con un estatus neurológico adecuado, cuando ya sepa que el paciente no tiene disfunción renal que yo vaya eventualmente a empeorar con el contraste de la cinecoronografía. ¿Se entendió el concepto? Sí, doc. Bien. Sí, doc. Debemos indefectiblemente buscar revascularización completa en el paciente con infarto sin shock. Y básicamente aquí tenemos el complete, que angioplastiar, el culprit, perdón, que complete revascularization with multivessels PCI for myocardial infarction. Y nosotros vamos a comparar, ¿sí?, la incidencia acumulativa de efectos adversos seguida a 4 años de los pacientes con revascularización completa y con revascularización solamente del vaso culposo. El estudio encontró un consistente beneficio de la revascularización completa respecto de la revascularización del vaso no culposo solo, ¿sí?, durante las primeras semanas del posoperatorio. Es decir, llega el paciente con un infarto, angioplastia del vaso culposo, en los dos grupos. En el primer grupo completan la revascularización dentro del mes. En el segundo grupo no lo hacen. Definitivamente, completar la revascularización dentro del mes, incluso de los vasos no culposos, puede tener un beneficio concreto. En conclusión, la revascularización completa mostró que entre los pacientes con infarto agudo del miocardio, ST y múltiples vasos coronarios, la estrategia de la angioplastia de los vasos no culposos con revascularización completa logró una reducción en el riesgo de mortalidad y riesgo de enfermedad cardiovascular. Bien, debemos indefectiblemente buscar revascularización completa en pacientes estables y definitivamente esto es sí. Ahora, ¿qué pasa en paciente con shock? ¿Cómo proceder en la revascularización en el infarto agudo de miocardio en pacientes shocados? ¿Qué es lo primero, según vuestro criterio? Estabilizar al paciente, ¿sí?, o es decir, sacarlo del shock o inmediatamente llevar a este paciente a hemodinamia. ¿Qué les parece? ¿Cuál les parece que es la conducta más adecuada? Sacar al Llevarlo a paciente. hemodinamia. ¿Cómo? Para mí, llevarlo a hemodinamia, doc. Hay que tratar la causa del shock. Bien, vamos a ver qué dice la evidencia. Cardiogenic shock es summary of the randomized shock trial. Básicamente aquí tomaron pacientes con infarto agudo de miocardio en shock y los randomizaron. Inmediatamente es decir, inmediatamente quiere decir dentro de las primeras 6 horas, balón de contrapulsación, soporte farmacológico, trombolíticos previos eventualmente, ¿sí?, y angioplastia o cirugía de urgencia. Contra un grupo al cual le hicieron todo lo mismo, ¿sí?, pero 54 horas después, es decir, 2 días y un cachito después. Y básicamente este Shock Trials mostró que dentro de los primeros 30 días no hay diferencias de mortalidad respecto de la revascularización completa, respecto de la estabilización y la no estabilización. Y en este sentido, si el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, y volvemos a los conceptos de glucón completar a mi izquierda o supra nivel del ST, no hubo diferencias de mortalidad
en la compensación. Es decir, nos podemos tomar el tiempo para compensar al paciente si el cuadro coronario lo permite. Otra pregunta. Shock. ¿Revascularización del vaso culposo o de todo lo que está enfermo? ¿Qué opinan ustedes? Del Vaso vaso culposo. culposo. Bien. ¿Por qué no? ¿Más no es mejor? No, porque aumenta el riesgo. Perfecto. Entonces nosotros tenemos pacientes en shock en el infarto, con tensión arterial sistólica de menos de 90, que requieren catecolamina, con congestión pulmonar, con enfermedad de más de 2 vasos, de más de 2 milímetros de extensión, con más del 70% de vaso culposo, y se randomizó a angioplastia multivasio inmediata o angioplastia culpable más angioplastia escalonada del resto. Y fundamentalmente, si nosotros evaluamos pacientes que tienen como endpoint primario la mortalidad, nosotros vamos a ver que no fue, perdón, la angioplastia de múltiples vasos en el infarto agudo de miocardio en la mortalidad a 30 días mostró una reducción entre aquellos pacientes que fueron sometidos exclusivamente a la angioplastia del vaso culposo, siendo en etapas posteriores completada la revascularización. Este beneficio fue dado en función de muerte de cualquier causa y en función de la necesidad de la diálisis de estos pacientes en el seguimiento en la internación. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí, Doc, yo tengo una pregunta con relación a lo del shock. O sea, siempre nos han dicho que un paciente, o sea, los criterios para ayudar a un paciente en hemodinamia es que tenga dolor precordial, que entre en shock cardiogénico. O sea, que como que se me cae el mito que tenía de que uno de los criterios de ayudar a un paciente en hemodinamia era el shock cardiogénico. ¿Sabés lo que pasa, Lore? No es ni blanco ni negro. Si vos tenés un paciente que no tiene supradesnivel del ST activo, si vos tenés un paciente que no tiene una rama izquierda aguda, si vos tenés un paciente que no tiene antecedentes de enfermedad coronaria o no tiene antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica, es posible que a ese paciente lo puedas esperar. Definitivamente, si vos tenés un paciente en shock cardiogénico con supradesnivel del ST en toda la cara anterior, la vía de compensación de ese paciente va a ser el balón de contrapulsación y eventualmente la angioplastia. Entonces, no, en medicina, y vos esto bien lo sabés, la palabra siempre y la palabra nunca no existen. Con lo cual, lo que aquí tratamos es de juntar información para tener herramientas criteriosas que nos permitan decidir algo sobre un paciente en particular. ¿Sí? ¿Ok? Gracias. Por nada. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas?